Entonces es como, no es satanizarlo, sino que emociones van a haber, Claro. positivas, negativas, pero es también el manejo que nosotros le damos a eso. Y qué tan responsables somos nosotros con cuidar nuestra relación con Dios, porque las emociones son una cosa loca. O sea, uno está feliz y bien, todo bien, pero llega un mal momento y uno ya no quiere hacer nada, uno de pronto ya no quiere recibir, no sé, no quiere ya ir a congregarse, ya no quiere recibir la palabra, ya no quiere orar. Entonces es como tener cuidado con eso. Y algo que me llama la atención y no sé, que admiro mucho de ti, es que tú dices que tú le hablas de Dios a tus pacientes, porque es que mira que yo escuché, de una persona pues, que sabe de Dios, él es psicólogo, y él dice que no. A mí me sorprendió mucho porque yo siempre he dicho, o sea, yo admito que yo antes era muy escéptica al tema de la psicología porque yo de chiquita estuve con muchos psicólogos y toda mi adolescencia fue un problema. Tuve muchos problemas que superar y que a la final he logrado sanar solo con Dios. Entonces yo fui muy escéptica. Yo por un tiempo, creo que hasta, hace un año, de pronto año y medio, yo decía, no, la psicología no sé, ya me imagínate, ahí no. Pero yo decía, sí, ¿me entiendes? Pero ahora yo digo, no, es que no se usó correctamente en ese tiempo. Pero entonces, acordándome de lo que decía el psicólogo, que también es cristiano, él decía que como que había que separar sí o sí la psicología de los temas de Dios, que él con sus pacientes nunca les hablaba de Dios. Y yo cuando escuchaba eso, y yo miraba mi entorno y todos haciendo así, pero yo por dentro, y pues leyendo también la palabra, ¿cierto? Yo decía, pero no entiendo por qué separar las cosas, porque a fin de cuentas es una herramienta, porque Dios, pues si Dios nos hizo, somos inteligentes, somos asombrosos por Dios. Claro. Y nos dio la inteligencia, la ciencia, pero para usarla con sabiduría, no para llenarnos de, no sé, de orgullo y que solo de esta manera voy a solucionar, no, porque a fin de cuentas vamos a volver a lo mismo en algún punto. Se trata de usar esta ciencia, la psicología, como una herramienta para poder simplemente aplicar también lo que Él nos dice y poder sanar y poderlo conocer más a Él. ¿Cierto? Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención, que tú les hablas a tus pacientes de Dios. Tú cuando me lo dijiste, porque, ella me lo mencionó anteriormente cuando estábamos planeando esto, y yo me quedé como que, ¿qué? O sea, genial, o sea, me parece porque así sí pienso que sí es fructífero. Y así yo pienso que sí habría dicho años atrás, al menos, no sé, unos 3 años atrás, habría dicho, bueno, sí quiero ir otra vez, ¿entendés? Porque sé que va a ser, que sí va a ser, ¿cómo se dice? Que sí va a servir, como que sí va a dar resultados verdaderamente cuando se involucra a lo espiritual, cuando se involucra a nuestro pues Dios, que es pues el que nos crea. Entonces, sí, me gusta mucho siempre compartirles de Dios. Claro, empiezo primero desde la base de la psicología y empiezo explicándoles en qué consiste y hasta qué alcance tiene la psicología y por qué entonces la teoterapia debe ser en lo posible el siguiente paso. Explica qué es teoterapia por si de pronto. Teoterapia es tratamiento de Dios a la vida del ser humano. Lo que hace Dios en nuestros la sanidad. La sanidad, y que Dios es transversal a todas nuestras áreas. Él interviene perfectamente en todas las áreas en la medida que nosotros se lo permitimos. Exacto. Y eso lo encontramos en la Biblia, como Dios es respuesta, la Biblia como manual de vida por excelencia, de respuesta a todas las situaciones, no ajena la ansiedad. Entonces, empiezo por allí. Entonces, digamos, en la teoría cognitivo-conductual, que vengo hablándoles un poco, desde allí hay varias formas de tratar la ansiedad, ¿no? Entonces, una de esas muy fuertes, por ejemplo, tratar esas ideas irracionales que comentaba ahora, las cambio. Entonces les digo, mira, ¿qué hace la teoría? Bueno, nos lleva a aterrizar todas esas ideas no lógicas a algo, a una óptica mucho más objetiva y real, pero no implica la esperanza, llega muy corta. Entonces, bueno, ¿qué tan cierto, qué tantas posibilidades que eso que tú tienes, por ejemplo, ese pensamiento que tú tienes, suceda? No, pues tal porcentaje de posibilidad, ok. ¿Y qué pasa si llega a pasar lo peor? No, pues para mí sería tenaz, pero eso hace parte de la vida, ¿verdad? Ah, no, sí, y ahí queda. Digamos que a veces no es suficiente llegar con la objetividad a un paciente, o por lo menos para mí no es suficiente, llegar a aterrizar todo de una manera muy real, porque eso no me ofrece esperanza. Entonces es muy diferente cuando uno le habla de Dios a las personas
y Dios siempre ofrece esperanza a través de sus promesas. Entonces está ese, y también sobre todo la autoaceptación dentro de esta teoría, digamos el término autoaceptación incondicional, y también la autoaceptación incondicional del otro. Eso, digamos, en nuestros términos más conocidos como perfecta visión de sí mismo y del otro, de amarnos, aceptarnos como somos, y poder aceptar al otro. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad detrás de una persona ansiosa es una persona que se autocritica y critica al otro. Entonces no se acepta, no se valida lo suficiente y está en esa tendencia de autorrechazarse, de no considerarse, de tener sentimientos incluso de vergüenza y demás que lo descalifican, y también lleva a descalificar al otro y no amar y aceptar al otro. Entonces las exigencias nos hacen mucho daño. Una cosa es uno querer que las cosas pasen como, digamos, anhelar, querer que sucedan como las hemos planeado, como deseamos, pero otra cosa es la realidad posible y otra cosa también es lo que Dios puede permitir. Entonces la realidad es muy probable que no siempre va a pasar como queremos, y por eso no podemos permitir que se nos acabe el mundo, porque no tiene sentido. Y Dios sí puede intervenir, y puede que se nos abran las puertas, puede que nos las cierre, pero sabemos que todo lo que viene de parte de Él será aquello que nos convenga. Entonces es eso, la autoaceptación es aceptarse. Y por ejemplo, queda corto decir solamente que autoaceptarse porque somos seres humanos, porque somos falibles, porque cometemos errores y porque estamos vivos y ya. Eso para mí queda muy corto, porque vemos cuál es esa visión que tiene Dios, y es una visión mucho más amplia y llena de amor. Dice que a los ojos de Dios fuimos de gran estima. Eso, mira lo que estaba buscando. Fuimos honorables. Literal. Fuimos honorables Isaías. Y Él nos amó en Isaías. Isaías Entonces, 43:4. Isaías 43:4. Entonces, ¿Puedo sí. agregar algo ahí? Sí, En cuanto a lo que dices de aceptarse a sí mismo, o sea, pues como explicación o ampliación, no es que digamos me acepto, pero es que depende, porque es que si yo tengo un mal concepto de mí misma, por ejemplo, entonces mi concepto va a ser que yo no sirvo para nada, que yo soy mala, que entonces, pero si me voy a aceptarme a mí misma, entonces yo voy a decir, no, pues voy a aceptar que soy así y que no hay arreglo. No se trata de eso, sino que cuando hablamos también de aceptarse a sí mismo, como él lo explicó Luzca, es, o sea, basado pero en nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos nosotras para Dios? Y retomo el versículo que mencionaste, que lo busqué aquí, lo estaba buscando, que es Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros para Dios. Nosotros somos lo más valioso, digamos, que especial creo. Tesoro, la niña de sus ojos, somos sus son. princesas, sus príncipes. Ajá, sí. Somos Entonces, coherederos. epa, pues, O sea, somos mucho delante de Dios y valemos la sangre de Cristo. ¿Quién puede pagar por nosotros lo que pagó Cristo por nosotros? exacto, y que Dios nos capacita a nosotros para hacer muchas cosas. A mí, o sea, sería mentira si yo les cuento, por ejemplo, a todos ustedes cómo yo era antes, porque yo antes yo mantenía con psicólogos, psiquiatras, mantenía en terapias como que todos los días de la semana mantenía, porque yo tuve muchos problemas que me han dicho que tenía retardo, que tenía autismo, o sea, muchas cosas, ¿me entiendes? Y yo no sé, o sea, esto de aceptarse, yo empecé ese proceso ya cuando me puse seria con Dios, hace ya muchos años, y el caso es que entendí que aceptarme a mí misma no era aceptar ese mal concepto que yo tenía de mí, sino que era buscar de las palabras propias de Dios, o sea, en la Biblia, quién soy yo para Él, y ahí entendí que yo era, que yo era lo mejorcito, o sea, que uno es muy valioso, ¿me entendés? Que uno es muy valioso, ahí es donde uno encuentra la identidad en Cristo, y Él nos capacita a nosotros para hacer muchas cosas. A mí ahora me dicen como que yo, por ejemplo, a veces cuando voy a dar no sé llamarlo mini conferencia, prédica, lo que sea, me dicen que yo lo hago bien, y yo me miro en el video y yo digo, ¿quién es esa? O sea, porque yo me miro y yo digo, o sea, es que si la gente supiera de verdad que así no soy yo, sino que, o sea, que así no era yo, sino que Dios me capacita, ¿me entiendes? Entonces,
es encontrar nuestra identidad en Dios y entender que Dios nos va perfeccionando y entender que muchas de las cosas que a veces consideramos malas de nosotros, qué sé yo, ay, es que yo soy mala en eso, ay, es que yo soy muy insegura, realmente vienen a veces de heridas, de temores, de cosas que nos marcaron en el pasado, que nos marcaron en nuestra niñez. Entonces, por eso, o sea, todo es un proceso que la psicología se queda corta hasta cierto punto, pero que ya es Dios donde lo retoma, lo continúa, claro, y termina ese proceso, digamos. Bueno, no termina porque hasta que nos vayamos de aquí vamos a seguir en un proceso, pero sí. De perfeccionamiento. Ajá, entonces sí, eso. Bueno, un punto más. Dentro de esas estrategias como tratamiento que también nos expone la psicología, es enfrentarnos a esas situaciones que nos generan ansiedad. Entonces, eso es desensibilización, eso es expóngase, que es bueno exponerse, es bueno enfrentarse a ese miedo, incluso meditar, pensar cómo sería enfrentar ese miedo antes de un momento real. Entonces, bueno, me da temor tal situación ante tal persona o tal experiencia. Entonces, bueno, ¿cómo la he vivido? ¿Cómo podría vivirla? ¿Cómo entonces desde el pensamiento ir refutando esos pensamientos con la verdad de Dios? ¿Cómo imaginarme haciéndolo de una manera conveniente, sana? Y después entonces ir a enfrentar ese momento real. Entonces, yo lo veo mucho y muchas veces se lo digo a los pacientes y a mis discípulos, es decirles, mira, con Dios es una aventura todo. Entonces, aquellas situaciones que Él nos permitirá vivir, sencillamente es decidir confiar y disfrutar esa aventura. Entonces, es decir, bueno, esta situación me genera ansiedad, tengo temor, me genera intranquilidad, pero Dios va a estar en esta situación. Entonces la enfrento con esa certeza de que Dios ahí se va a glorificar en mi pensamiento, que va a tener más poder y relevancia y va a tener más eco en mi corazón y en mi mente esa verdad que lo que yo estoy experimentando y sintiendo. Entonces es inmediatamente la experiencia que yo lo he vivido en muchos momentos de mi vida, cómo esa verdad se antepone, sobrepasa los temores y los pensamientos humanos. Entonces, así un ejemplo, pienso en este momento Moisés. Bien, lo tengo aquí buscado. Ay, no, estamos conectadas. Aquí lo tengo. ¿Tienes el versículo? Sí, ¿cuál? Diga, yo lo tengo. Entonces, la experiencia de Moisés puntualmente, como él tenía ese susto, ese miedo de enfrentar esa situación, y él lo que hace es decirle a Dios, bueno, pero o sea, tengo esta condición, ¿sí? Tengo temor, no puedo hablar, soy tartamudo. Y Dios le da, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, le da la oportunidad de tener a Aarón. Sí. Le dice, bueno, o sea, no más excusa, ahí te pongo a Aarón, pero tú vas a asumir la responsabilidad, sobre ti va a estar. Entonces Dios no lo exime de esa responsabilidad, no le dice, bueno, porque tú asumes ese pensamiento, esa condición, tú la ves, yo entonces te voy a dejar a un lado. No, lo lleva a vivir esa experiencia a través de Aarón, y ya finalmente se ve un Moisés libre, un Moisés muy en su liderazgo efectivo. Entonces, una experiencia muy hermosa como Dios hizo a través de Moisés, en la medida que él fue entregándole a Dios esos temores, esas inadecuaciones, esas realidades, pues Dios fue obrando y fue haciendo a través de él, pues trayendo bendición a muchos. Claro. Entonces, sí. Cuando, digamos que, volvemos a lo que tomamos ahorita, uno cuando tiene dificultades tiene dos opciones. O sea, o se echa el dolor y no avanza, o bueno, empieza a buscar, digamos, la solución, empieza, digamos, en este proceso con Dios. Pero lo bonito, como también mencioné ahorita, es que Dios empieza a hacer cambios en nosotros, que uno dice, uy, yo no sabía que yo era capaz de esto, o incluso yo no sabía que a mí me gustaba de pronto tal cosa, ¿me entiendes? Porque nunca me había atrevido a hacerlo. Claro. O que fuese capaz de hacer tal cosa cuando ya después ha pasado. Sí. O sea, descubrir. Exacto, y eso, que Dios, lo que iba a decir era que Dios se glorifica, porque realmente cuando
nos sana y nosotros hacemos cosas que, digamos, enfrentamos miedos, situaciones que uno dice, uy, nunca me imaginé en estas, pero chévere porque es sanidad, estoy experimentando lo que es la libertad. ¿Sabes? Eso es para glorificar a Dios, porque uno sabe, o sea, uno, por ejemplo, yo sé, de pronto nadie más me entiende, solo Dios, pero en el sentido de que yo sé, porque yo sé cómo era antes, ¿me entiendes? Entonces, o sea, yo sé que no era posible, como te digo, estuve con psicólogos, psiquiatras y no fue posible, y todos los días terapias no fue posible. Y ya fue solo cuando mi mamá y mis papás doblaron rodilla y ahí fue, yo no sé, ahorita mira cómo soy de maravillosa, mentira, no, claro. pero, y eso, antes yo tenía una autoestima, pero al piso, ahorita ya sé que soy una hija de Dios, o sea, lo que quiero decir es que Dios obra y hace lo imposible en la vida de nosotros. Y también algo que dijiste, que lo redondeo con esta frase que voy a decir en cuanto a enfrentar las adversidades, que con Dios no hay pierde, y es una frase que dijo Marcos Witt, que es cantante, ¿no? Cantante de música cristiana y también es pastor, y él dijo, ya me acordé, veremos milagros cuando demos los pasos de fe. Es que, o sea, solo cuando nos movemos del lugar por fe, o sea, estamos aquí con el problema y acá, digamos, esta vez con la solución, pero solo cuando nos atrevemos a dar el primer paso es cuando ya vamos a empezar a ver todos los milagros y sanidad que Dios empieza a hacer con nosotros. Y uno apenas va por aquí, uno dice, wow, o sea, esto apenas es el inicio. Y es cuando uno empieza también a avanzar. O, pues, se empieza, digamos, a desmotivar, porque eso sí, sabemos de que cuando uno empieza, digamos, juiciosito con Dios, el enemigo no se queda quieto y empieza ahí a ponernos situaciones más difíciles y nos desvían. Entonces, digamos que es la decisión de uno, qué hace con las dificultades, qué decisión toma y qué tan responsable sos vos, porque al final, digamos, qué tan responsables somos de nuestro proceso con Dios, de nuestro proceso de sanidad, ¿me entendés? Entonces eso, personas que de pronto por años han estado en terapia y cosas y de pronto aún tienen cosas por sanar y nada, pues que estás esperando, ¿me entendés? O sea, puedes intentar, igual nada vas a perder con intentarlo con Dios. Claro. Entonces, no vas a perder. No vas a perder. Entonces, pues eso, o sea, vamos a ver milagros cuando por fe empezamos a dar esos pasos de fe. No tienen que ser pasos gigantes, simplemente, como dice la Biblia, se da con un, ¿cómo es que es? Un granito de mostaza, tener la fe como un granito de mostaza. Ajá, o sea, con un poquito de fe que vos tengas, Dios puede hacer milagros y ya eso va a ser más fácil para que vos tengas más fe. Bueno, ya, vamos a agarrar porque el día de empezó largo. Entonces, pues no sé, muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? De pronto para cerrar, despedirte. Muchísimas gracias. No, a ti, muchísimas gracias y no, yo estoy muy contenta con el resultado. Sé que, no, para mí también eso fue mucha bendición todo lo que hablamos y pues esperamos que para ustedes también haya sido de mucha bendición. Pueden contactarme. Sí, pueden contactarla. Aquí al final voy a dejar tu info, entonces. Sí, claro que sí, mi número telefónico y también la red social. Entonces ahí les estaremos. Ok, sí, les poniendo estaremos esa información. Ok, sí. Entonces, gracias por haber visto el video y nada, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Chao. Ay, qué felicidad. Súper. Sí.